Había olvidado mis lentes de lectura sobre la mesa del comedor. A los 66 años, ya no puedo leer sin ellos, y necesitaba revisar unos documentos importantes esa tarde. Regresé a casa después de haber salido hace apenas 10 minutos, pensando que estaría vacía. Matías y Cecilia habían salido temprano para hacer algunas compras para la boda. O eso creía. Cuando me acerqué a la puerta principal, escuché voces en el interior. Reconocí inmediatamente la voz de mi hijo Matías, pero había algo en su tono que me hizo detenerme. No era la voz cariñosa que siempre usa conmigo. Era diferente, más calculadora, más fría. No te preocupes por los costos del casamiento, decía mi hijo a Cecilia. Vamos a hacer que mamá pague todo. Ella nunca le diría que no a la familia, especialmente a mí. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía las llaves. ¿Había escuchado bien? ¿Mi propio hijo estaba planeando usar mis ahorros sin siquiera consultarme? ¿Estás seguro de que funcionará?, respondió Cecilia con una voz que nunca había escuchado antes. Era astuta, manipuladora. Porque necesitamos mucho dinero, Matías. No solo para la boda, sino para el enganche de la casa y para pagar mis deudas. Claro que funcionará, continuó mi hijo. Mamá ha estado ahorrando toda su vida. Trabajó como secretaria durante 40 años. Nunca se dio gustos, nunca viajó. Todo lo que tiene está guardado en el banco, esperando. Y lo mejor de todo es que se siente culpable por no haber podido darme más cuando era niño. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde adentro. Me alejé de la puerta en silencio, con las piernas temblando, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Además, continuó Cecilia, ya calculé todo. Con lo que ella tiene podemos pagar la boda completa, el banquete para 200 personas, la luna de miel en Europa y todavía nos sobra para el enganche de la casa en Las Lomas. Mi amiga trabaja en el banco donde ella tiene sus cuentas. Me dijo que tiene más de lo que imaginamos. ¿Ves? Te dije que era perfecto, respondió Matías riendo. Y si se niega, que no creo, solo tengo que recordarle lo mucho que sacrifiqué por cuidarla cuando se enfermó el año pasado. Ella se derrite con la culpa. No podía seguir escuchando. Me alejé de la puerta, caminando despacio hacia mi auto, tratando de no hacer ruido. Cada palabra que había escuchado se clavaba en mi corazón como una daga. Durante 35 años, crié a Matías sola después de que su padre muriera en un accidente de trabajo. Trabajé turnos dobles, cosí ropa hasta altas horas de la madrugada, vendí empanadas los fines de semana. Todo para que él pudiera estudiar, para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Cuando tenía 8 años, Matías me preguntó por qué no teníamos auto como sus compañeros de escuela. Le expliqué que el dinero se terminaba pagando sus clases de inglés y sus libros. Él me abrazó y me dijo que cuando fuera grande me compraría el auto más bonito del mundo. Durante años, esas palabras me dieron fuerzas para seguir adelante. Caminé hasta mi auto como si fuera un fantasma. Mis manos seguían temblando mientras encendía el motor. No podía creer lo que había escuchado. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo, estaba planeando robarme mis ahorros de toda una vida. Y su esposa, esa mujer que yo había recibido en mi casa como una hija, era la mente maestra detrás de todo. Me quedé sentada en el auto durante varios minutos, mirando mi casa, esa casa que había comprado con tanto esfuerzo, donde había criado a mi hijo, donde pensaba que él me cuidaría cuando yo fuera mayor. Ahora me daba cuenta de que para ellos yo era solo una cuenta bancaria con patas. Manejé sin rumbo fijo durante 1 hora, tratando de calmar mi mente. Necesitaba recordar cómo había llegado hasta aquí, cómo había construido esta vida que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos. Me detuve en el pequeño parque donde solía llevar a Matías cuando era niño, el mismo lugar donde había tomado tantas decisiones importantes de mi vida. Todo comenzó cuando tenía 31 años. Ricardo, mi esposo, había muerto en un accidente en la construcción, dejándome viuda con un niño de apenas 3 años. En esos días, ser madre soltera no era fácil. La gente te miraba con lástima o con juicio. Pero yo tenía un plan. Siempre he sido una mujer de planes. Conseguí trabajo como secretaria en una empresa de contabilidad. Mi jefe, el señor Hernández, era un hombre justo que me dio la oportunidad cuando nadie más lo haría. Eugenia, me dijo el primer día,
Aquí lo que importa es el trabajo, no las circunstancias. Durante 40 años, nunca llegué tarde, nunca falté sin justificación, nunca me quejé cuando me pidieron quedarme horas extras. Cada mañana me levantaba a las 5. Preparaba el desayuno para Matías, lo llevaba a la escuela, trabajaba 8 horas, lo recogía, lo ayudaba con las tareas y después de que se dormía, me sentaba en la mesa del comedor a coser. Hacía vestidos para las señoras del barrio, arreglaba ropa, bordaba manteles. Mis dedos quedaban adoloridos, pero cada peso que ganaba se dividía en 3 partes: gastos de la casa, educación de Matías y ahorros para el futuro. Los fines de semana vendía empanadas. Matías me ayudaba a doblar las tapas mientras yo preparaba el relleno. Mamá, me preguntaba, ¿por qué trabajas tanto? Porque quiero que tengas todo lo que yo no tuve, mijo, le respondía mientras le daba un beso en la frente. Él sonreía y seguía doblando tapas, cantando las canciones que aprendía en la escuela. Nunca compré ropa nueva para mí. Usaba las mismas 3 blusas y 2 pantalones durante años. Cuando se rompían, los remendaba. Cuando Matías crecía, le compraba ropa nueva, pero yo seguía usando lo mismo. Una vez, mi vecina Elena me preguntó por qué no me compraba algo bonito. Ya habrá tiempo para eso, le dije. Ahora Matías es la prioridad. Recuerdo cuando Matías cumplió 15 años. Todos sus amigos tuvieron fiestas grandes, con mariachis y comida abundante. Yo no podía costear algo así, pero no quería que se sintiera menos. Ahorré durante 6 meses y organicé una pequeña reunión en casa. Invité a sus amigos, hice toda la comida yo misma y contraté a un músico local. Matías estaba radiante. Me abrazó esa noche y me dijo: «Mamá, fue la mejor fiesta del mundo». Cuando se graduó de la preparatoria, yo lloré más que él. Había logrado mantenerlo en la escuela, había pagado sus uniformes, sus libros, sus excursiones. Muchas veces tuve que elegir entre comprar comida o pagar algo para él. Siempre elegí a él. Durante la ceremonia, cuando lo vi recibir su diploma, sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Después vino la universidad. Matías quería estudiar administración de empresas. La colegiatura era cara, pero yo había estado ahorrando para ese momento durante años. Trabajé turnos dobles, vendí mis pocos objetos de valor, incluso empeñé el anillo de bodas de Ricardo. Pero logré pagar cada semestre. Durante esos años universitarios, Matías vivía en casa, pero ya no era el niño cariñoso de antes. Llegaba tarde, no me contaba sus cosas, sus amigos lo llenaban de ideas nuevas. Una vez le pregunté si estaba orgulloso de mí, si sabía cuánto había trabajado por él. Me miró con fastidio y me dijo: «Mamá, eso es lo que hacen las madres. Es tu obligación». Esas palabras me dolieron, pero pensé que era solo la edad, que ya maduraría. Cuando se graduó de la universidad, conseguí trabajo inmediatamente. Yo estaba tan orgullosa. Mi hijo, el hijo de la secretaria, se había convertido en un profesional. Empezó a ganar bien, se mudó a su propio departamento, comenzó a salir con diferentes chicas. Yo seguía trabajando, ahorrando, pensando en el futuro. A los 58 años, me enfermé. Fue un problema en el corazón que me obligó a estar hospitalizada durante 2 semanas. Matías venía a visitarme todos los días, me traía flores, se preocupaba por mí. Pensé que habíamos vuelto a conectar, que él había entendido finalmente lo importante que era nuestra relación. Cuando salí del hospital, él se mudó de vuelta a casa para cuidarme. Fueron los meses más felices que había vivido en años. Después conoció a Cecilia. Era una mujer hermosa, bien vestida, con modales refinados. Al principio me cayó bien. Era educada conmigo, me ayudaba en la cocina, me preguntaba por mi salud. Matías estaba enamorado como nunca lo había visto. «Mamá», me dijo una noche, «creo que ella es la mujer de mi vida». Yo sonreí y le dije que me alegraba mucho por él. Cuando anunciaron que se casarían, yo estaba feliz. Finalmente mi hijo tendría la familia que se merecía. Cecilia me pidió que fuera parte de la planeación de la boda. «Quiero que sea perfecta», me dijo. «Usted tiene tan buen gusto, Eugenia». Yo me sentí importante, necesaria, parte de algo hermoso. Pero ahora, sentada en mi auto, recordando todos estos años,
todas estas memorias que creía preciosas, me doy cuenta de que tal vez todo fue una ilusión. Tal vez mi hijo nunca me vio como su madre, sino como su proveedora. Tal vez Cecilia nunca me vio como su suegra, sino como su oportunidad. Decidí regresar a casa después de 2 horas de manejar sin rumbo. Necesitaba enfrentar la realidad, pero también necesitaba actuar con inteligencia. Si realmente Matías y Cecilia estaban planeando usar mis ahorros, tenía que saber exactamente qué tanto sabían de mi situación financiera y hasta dónde llegaban sus planes. Cuando llegué, sus autos ya no estaban. Perfecto. Entré a la casa con cuidado, como si fuera una intrusa en mi propio hogar. Todo se veía normal, los platos del desayuno seguían en el fregadero, la televisión estaba encendida en el canal de noticias, el periódico abierto sobre la mesa. Pero ahora todo me parecía diferente, como si estuviera viendo mi vida a través de otros ojos. Me dirigí directamente a la habitación que Matías y Cecilia usaban cuando se quedaban en casa. Nunca había registrado sus cosas, siempre había respetado su privacidad. Pero después de lo que había escuchado, ya no podía confiar en nada. Abrí el cajón de la cómoda donde Cecilia guardaba sus documentos personales. Mis manos temblaban mientras revisaba papeles, buscando algo que me confirmara lo que había escuchado. Entre facturas y recibos, encontré una libreta roja que no había visto antes. La abrí y casi se me para el corazón. Eran anotaciones con la letra de Cecilia, fechas, números, cálculos. En la primera página había escrito, Plan E, y debajo una lista que me heló la sangre. Eugenia, ahorros estimados, 850,000 pesos. Propiedades, casa valorada en 1,200,000 pesos. Inversiones, certificados por 300,000 pesos. Total disponible, 2,350,000 pesos. Debajo había añadido, suficiente para boda, 400,000 pesos, casa nueva, 800,000 pesos, deudas personales, 180,000 pesos, luna de miel, 120,000 pesos. Sobra para imprevistos. Seguí leyendo con horror. Había una cronología detallada. Enero, acercarme más a ganar su confianza. Febrero, convencerla de que ayude con gastos pequeños de la boda. Marzo, pedirle que sea garante del préstamo de la casa. Abril, solicitar acceso a sus cuentas para organizar mejor las finanzas familiares. Mayo, boda y transferencias completas. Mis piernas comenzaron a fallarme. Me senté en la cama, leyendo cada palabra con incredulidad. Pero lo peor estaba en la siguiente página. Había copiado información de mis cuentas bancarias, números que solo yo debería conocer. ¿Cómo había conseguido esos datos? Seguí leyendo y encontré la respuesta. Lucía del Banco Central confirma que tiene 3 cuentas. La principal con 620,000 pesos, la de ahorros con 180,000 pesos y la de inversiones con 350,000 pesos. Lucía puede facilitar transferencias si autoriza a M como beneficiario. Costo del favor, 15,000 pesos. Lucía. La conocía desde hace años. Trabajaba en el banco donde tengo mis cuentas principales. Siempre había sido muy amable conmigo, me ayudaba con mis trámites, me explicaba las nuevas políticas. Nunca imaginé que pudiera traicionarme de esta manera. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando información de mis cuentas? Pero había más. En la página siguiente, Cecilia había escrito, Backup plan, si se niega, Matías mencionará gastos médicos futuros, necesidad de cuidados, amenaza sutil de abandono. Es muy emocional, cederá por miedo a quedarse sola. Sentí náuseas. No solo estaban planeando robarme, sino que habían analizado mi personalidad, mis miedos, mis debilidades. Habían estudiado la mejor manera de manipularme emocionalmente. Todo este tiempo, mientras yo pensaba que estaba construyendo una relación con mi nuera, ella me estaba estudiando como un científico estudia a un insecto. Continué leyendo y encontré algo que me destruyó completamente. Había una conversación transcrita entre Matías y Cecilia. M, ¿no te sientes mal por lo que estamos haciendo? Es mi madre. C, tu madre tuvo su vida, Matías. Nosotros merecemos la nuestra. Además, ¿qué va a hacer con tanto dinero? No viaja, no se divierte, no tiene amigos. Al menos nosotros lo vamos a usar para algo productivo. M, pero si se entera. C, no se va a enterar.
Y si se entera, ya será tarde. Una vez que tengamos la casa y hayamos gastado en la boda, no podrá hacer nada. ¿Qué va a hacer? Demandar a su propio hijo. Tienes razón. Además, técnicamente estamos asegurando su futuro. Cuando esté más vieja, nosotros la vamos a cuidar. Exacto. Es una inversión en su propio bienestar. Cerré la libreta y me quedé sentada en silencio, procesando todo lo que había leído. No era solo una cuestión de dinero. Era una traición completa, calculada, fría. Mi propio hijo había participado en analizar mi vulnerabilidad emocional. Había discutido conmigo como si fuera un problema que resolver, no como su madre. Me levanté y seguí revisando. En el armario, detrás de unas cajas, encontré una carpeta con documentos que me asustaron aún más. Eran investigaciones sobre mí que Cecilia había hecho. Tenía copias de mi historial crediticio, información sobre mis propiedades, incluso fotografías de mi casa tomadas desde diferentes ángulos, como si estuviera tasando la propiedad. Pero lo que más me impactó fue encontrar un contrato preelaborado. Era un documento donde yo supuestamente cedía la administración de mis bienes a Matías debido a mi edad avanzada y la necesidad de asegurar un manejo responsable de mi patrimonio. El documento ya estaba lleno, solo faltaba mi firma. En otra carpeta encontré algo que me dejó sin respiración. Eran fotografías mías tomadas sin mi conocimiento. Algunas en el banco, otras en el supermercado, otras saliendo de la casa. Tenían fecha y hora. Cecilia me había estado siguiendo, documentando mis rutinas, estudiando mis movimientos. Había también impresiones de correos electrónicos entre Cecilia y personas que no conocía. En uno de ellos, fechado 2 semanas atrás, Cecilia le escribía a alguien llamado Carmen: ya casi terminamos aquí. La vieja está completamente enganchada. En 2 meses tendremos todo liquidado y podremos proceder con el siguiente plan. Esta vez fue más fácil de lo que pensé. ¿El siguiente plan? ¿Esto lo habían hecho antes? ¿Había otras víctimas? Seguí leyendo y encontré la confirmación de mis peores temores. En otro correo, Cecilia describía cómo había hecho lo mismo con la madre de su anterior novio. La estrategia es siempre la misma: acercarse a la familia, identificar al miembro más vulnerable económicamente, crear dependencia emocional y luego extraer los recursos sistemáticamente. Con la anterior tardé 8 meses, pero conseguí 400,000 pesos antes de desaparecer. Mi sangre se convirtió en hielo. Cecilia era una estafadora profesional. Mi hijo no era solo un hijo malagradecido, era cómplice de una criminal. Y yo, que había trabajado toda mi vida para construir algo, era simplemente su siguiente víctima. Escuché el sonido de un auto en la entrada. Rápidamente volví a colocar todo en su lugar, cerré los cajones y salí de la habitación. Cuando Matías y Cecilia entraron, yo estaba sentada en la sala, leyendo un libro, aparentando normalidad. «Hola, mamá», me dijo Matías besándome la frente. «¿Todo bien? Te ves un poco pálida». «Estoy bien, mijo», respondí con una sonrisa forzada. «Solo un poco cansada». Cecilia se acercó y me tomó la mano. «Eugenia, ¿ya pensaste en lo que te dijimos sobre ayudarnos con algunos gastos de la boda? Sería hermoso si pudiera ser parte de esta etapa tan importante de nuestras vidas». La miré a los ojos, esos ojos que ahora sabía eran los de una depredadora, y sonreí. «Claro, mija. Mañana vamos al banco a ver qué podemos hacer». Nunca había mentido tan bien en toda mi vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 5 de la mañana, mirando el techo, repasando cada conversación, cada gesto, cada momento que había vivido con Matías y Cecilia en los últimos meses. Todo tomaba un significado completamente diferente ahora que conocía la verdad. Era como ver una película por segunda vez y darse cuenta de todas las pistas que había ignorado la primera vez. Recordé el día que Cecilia llegó por primera vez a mi casa. Matías me había advertido que era muy especial, que quería causarme una buena impresión. Ella llegó con un ramo de flores rojas y una sonrisa perfecta. «Señora Eugenia», me había dicho, «Matías me ha contado tanto de usted. Dice que es la mujer más fuerte y trabajadora que conoce». En ese momento pensé que era un cumplido sincero. Ahora me daba cuenta de que era una evaluación. Estaba confirmando que yo era exactamente el tipo de víctima que buscaba, una mujer mayor, trabajadora,
con ahorros y vulnerable emocionalmente. Pensé en todas las veces que Cecilia me había hecho preguntas aparentemente inocentes. Eugenia, ¿usted cree en planificar el futuro?, me había preguntado una tarde mientras tomábamos café. Es que veo que usted siempre ha sido muy previsora, muy cuidadosa con el dinero. Yo le había respondido con orgullo, contándole sobre mis años de ahorro, mis sacrificios, mis inversiones. Incluso le había mostrado algunos de mis estados de cuenta cuando me preguntó sobre los mejores bancos para abrir una cuenta de ahorros. ¿Cómo había sido tan ingenua? Cada pregunta tenía un propósito. Cada conversación era una entrevista disfrazada. Cuando me preguntó sobre mis amistades, no era por curiosidad social, estaba evaluando si tenía una red de apoyo que pudiera interferir con sus planes. Cuando me preguntó sobre mis rutinas diarias, no era para conocerme mejor, estaba estudiando cuando era más vulnerable, cuando estaba sola. Recordé el día que se enfermó y yo la cuidé como si fuera mi propia hija. Tenía fiebre alta y se quedó en cama durante 3 días. Yo le llevé sopas, le cambié las compresas frías, me quedé despierta cuidándola. Cuando se sintió mejor, me abrazó llorando y me dijo: Eugenia, nunca había tenido una madre que me cuidara así. La mía murió cuando yo era muy pequeña. Lloré con ella, sintiéndome honrada de poder llenar ese vacío en su vida. Ahora me preguntaba si realmente había estado enferma o si todo había sido una actuación para probar mi nivel de dedicación hacia ella. ¿Había fingido las lágrimas? ¿Había fingido la historia de su madre muerta? ¿Cuánto de lo que sabía sobre ella era real? Pensé en mi hijo, en cómo había cambiado desde que estaba con Cecilia. Antes era descuidado con el dinero, impulsivo, pero nunca calculador. Había heredado mi tendencia a ayudar a otros, incluso cuando eso significaba sacrificio personal. Recordé cuando tenía 25 años y prestó dinero a un amigo que nunca se lo devolvió. Se sintió terrible, no por el dinero perdido, sino por haber confiado en la persona equivocada. ¿Cuándo se había vuelto tan frío? ¿Cuándo había aprendido a ver a su propia madre como una oportunidad financiera? Traté de recordar el momento exacto en que cambió, pero no podía identificarlo. Había sido gradual, sutil. Cecilia lo había transformado poco a poco, probablemente sin que él se diera cuenta al principio. Me levanté de la cama y fui a la cocina a prepararme un té. En el silencio de la madrugada, pude escuchar ruidos desde su habitación. Estaban despiertos, hablando en voz baja. Me acerqué sigilosamente y pude captar fragmentos de su conversación. Mañana mismo, decía Cecilia. Ya no podemos esperar más. Mientras más tiempo pase, más riesgo hay de que se dé cuenta. Pero ¿y si sospecha algo?, respondía Matías. Esta tarde la vi muy rara, muy callada. No sospecha nada, replicó Cecilia con seguridad. Las mujeres como tu madre son predecibles. Han pasado toda su vida confiando en la familia, sacrificándose por otros. No pueden concebir que alguien los traicione, especialmente su propio hijo. A veces me siento mal por esto, murmuró Matías. ¿Te sentías mal cuando eras niño y ella trabajaba para pagarte todo? ¿Te sentías mal cuando te pagó la universidad? No, ¿verdad? Porque sabías que era su obligación. Esto es lo mismo, solo que en reversa. Ahora es tu turno de tomar lo que necesitas. Pero ella confía en mí. Y por eso va a funcionar. Matías, tu madre es una mujer mayor que ha vivido su vida. Nosotros apenas estamos empezando la nuestra. Tenemos derecho a ese dinero. Además, cuando tengamos la casa y estemos establecidos, podremos cuidarla mejor. Es un favor que le estamos haciendo. Regresé a mi habitación con el corazón destrozado. No solo estaban planeando robarme, sino que habían construido una justificación moral para hacerlo. En sus mentes, yo les debía esa vida, ese dinero, esa oportunidad. Mi papel como madre había sido criar un hijo que ahora me veía como una fuente de recursos agotable. Me senté en mi cama y saqué una caja que guardaba debajo. Contenía todas las cartas y dibujos que Matías me había hecho cuando era niño. Había una tarjeta del Día de las Madres que decía: para la mejor mamá del mundo. Gracias por todo lo que haces por mí. Cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas. Tenía 8 años cuando la escribió. Había otra carta de cuando cumplió 18 años. Mamá, sé que no te lo digo mucho, pero estoy muy agradecido por todo tu sacrificio.
Prometo que algún día te voy a devolver todo lo que has dado por mí, multiplicado por 1000. La había enmarcado y la tenía en mi mesa de noche. ¿Cuándo se había roto esa promesa? ¿Cuándo había dejado de verme como su madre para verme como su obligación financiera? Pensé en todas las veces que había dudado de mis decisiones como madre. Cuando trabajaba turnos dobles y llegaba tarde a sus obras de teatro escolares. Cuando no podía comprarle los tenis de marca que querían sus amigos. Cuando tenía que decirle que no podíamos ir de vacaciones porque necesitaba ahorrar para su educación. Siempre me sentí culpable, siempre pensé que no era suficiente. Ahora me daba cuenta de que había sido demasiado. Había sacrificado tanto por el que lo había malcriado, lo había hecho creer que tenía derecho a todo sin dar nada a cambio. Al protegerlo de todas las dificultades económicas, nunca había aprendido el valor real del dinero, el esfuerzo que representaba cada peso ahorrado. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que tal vez nunca me había amado realmente. Tal vez todo el cariño que creía ver en sus ojos era gratitud condicionada, amor interesado. ¿Qué pasaría cuando ya no tuviera nada que darle? ¿Desaparecería de mi vida como había hecho con las otras víctimas de Cecilia? El miedo comenzó a apoderarse de mí. No solo miedo por mi dinero, sino miedo por mi futuro. Si me robaban todos mis ahorros, ¿cómo iba a vivir? Ya tenía 66 años, era demasiado mayor para empezar de nuevo. Mi pensión era pequeña, apenas suficiente para gastos básicos. Había contado con mis ahorros para tener una vejez digna, para poder pagar cuidados médicos si los necesitaba, para no ser una carga para nadie. ¿Y si me enfermaba y necesitaba tratamientos caros? ¿Y si ya no podía vivir sola y necesitaba ayuda? Sin mis ahorros, me convertiría en una carga real para Matías, exactamente lo que siempre había tratado de evitar. La ironía era cruel. Al robarme mis recursos para asegurar mi independencia futura, me estaban condenando a depender completamente de ellos. Pero había algo aún peor que el miedo económico. Era la soledad existencial de darme cuenta de que la persona más importante en mi vida me veía como un medio para un fin. Durante 35 años había construido mi identidad alrededor de ser su madre, de sacrificarme por él, de asegurar su bienestar. Si él no me valoraba realmente, ¿qué quedaba de mí? Cuando amaneció, ya había tomado una decisión. No iba a ser víctima de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Si querían jugar sucio, yo podía ser más inteligente que ellos. Tenía una ventaja, sabía lo que estaban planeando, pero ellos no sabían que yo lo sabía. Era hora de convertirme en la mujer que debí ser hace mucho tiempo, una que se protege a sí misma. Al día siguiente me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si hubiera estado viviendo en una neblina emocional y finalmente hubiera salido al sol. Desayuné tranquilamente, me vestí con cuidado y me preparé para actuar. Si Cecilia y Matías querían jugar al gato y al ratón, estaban a punto de descubrir que habían subestimado completamente a su presa. Mi primera parada fue el banco. Llegué temprano, antes de que abrieran al público general, y pedí hablar con el gerente. Don Carlos me conocía desde hace más de 20 años. Había manejado todas mis cuentas desde que empecé a ahorrar seriamente. Eugenia, me saludó con su sonrisa habitual. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Carlos, necesito preguntarle algo muy importante, le dije, adoptando un tono serio. ¿Ha habido alguien preguntando sobre mis cuentas recientemente? ¿Alguien tratando de obtener información sobre mis finanzas? Su expresión cambió inmediatamente. ¿Ha tenido algún problema? ¿Alguien la está molestando? Respóndame primero, por favor. Es muy importante. Carlos se quedó pensativo un momento. Bueno, ahora que lo menciona, hace unas semanas Lucía me comentó que una joven había venido preguntando sobre usted. Dijo que era su nuera y que quería saber sobre los procedimientos para ayudarla a manejar sus finanzas cuando fuera mayor. Lucía le explicó los procesos generales, pero le aseguró que toda información específica requiere su autorización directa. Lucía le dio detalles sobre mis cuentas. Se supone que no debería haberlo hecho, pero... Carlos se veía incómodo. Déjeme investigar esto inmediatamente. Si hubo alguna violación de protocolo, necesito saberlo. Hágalo, pero discretamente. Y necesito que me ayude con otra cosa. Quiero transferir todo mi dinero a cuentas nuevas, en otro banco, bajo máxima confidencialidad. Y quiero cambiar todos mis beneficiarios.
Carlos me miró con preocupación. Eugenia, ¿estás segura? Es una decisión muy drástica. Completamente segura. Y quiero que quede registrado que nadie, absolutamente nadie, puede acceder a información sobre mis nuevas cuentas sin mi presencia física y mi identificación. Pasamos las siguientes 2 horas organizando las transferencias. Moví mis 850,000 pesos de ahorros, mis 300,000 pesos en inversiones y cerré todas mis cuentas existentes. Carlos me ayudó a establecer las nuevas cuentas en un banco diferente, con códigos de seguridad adicionales. Antes de irme, le pedí un favor más. Necesito que me consiga una grabación de audio de toda conversación que Lucía haya tenido con mi supuesta nuera. Sé que ustedes graban las llamadas y consultas por seguridad. Eugenia, eso es muy irregular. Carlos, si mis sospechas son correctas, Lucía ha estado vendiendo información confidencial de clientes. Eso podría arruinar al banco si se hace público. Ayúdeme a manejarlo discretamente y protegeremos a ambos. 1 hora después, Carlos me entregó una memoria USB con las grabaciones. Encontramos 3 conversaciones diferentes. En una de ellas, Lucía efectivamente le dio a esa mujer información específica sobre sus saldos. Ya está suspendida pending una investigación formal. Mi siguiente parada fue la oficina de mi amiga Elena. Elena había trabajado como investigadora privada antes de jubilarse y mantenía contactos en varios lugares útiles. Le conté toda la situación, mostrándole las fotos que había tomado de la libreta de Cecilia con mi teléfono. Dios mío, Eugenia, dijo Elena después de revisar todo. Esta mujer es una profesional. Esto no es su primer rodeo. Eso es exactamente lo que necesito que me ayudes a comprobar. En sus notas mencionaba a otras víctimas. Necesito saber quiénes son, cuánto les robó y si hay alguna manera de conectarla con esos crímenes. Elena se puso a trabajar inmediatamente. Utilizó sus contactos para rastrear el pasado de Cecilia. Después de varias llamadas telefónicas y búsquedas en Internet, comenzó a armar un perfil alarmante. Su nombre real no es Cecilia, me informó Elena esa tarde. Es Carmen Soledad Ruiz. Tiene antecedentes en 3 estados diferentes por fraude y estafa. Siempre usa el mismo patrón, se hace novia de hombres con madres mayores que tienen ahorros. Elena me mostró impresos de periódicos locales. Había al menos 4 casos documentados en los últimos 5 años. En Guadalajara había estafado a una viuda de 70 años por 400,000 pesos. En Puebla, a una jubilada por 300,000 pesos. En cada caso, había usado la misma estrategia: acercarse al hijo, ganarse la confianza de la madre y luego desaparecer con el dinero. ¿Y los hijos?, pregunté. En 2 casos, los hijos eran cómplices conscientes. En los otros 2, parece que fueron manipulados, pero igualmente abandonados cuando ella obtuvo lo que quería. Hay órdenes de aprehensión pendientes en 2 estados. ¿Cómo no aparece esto en las búsquedas normales? Usa identidades falsas muy bien construidas. Documentos que parecen legítimos, referencias falsas, historias inventadas. Es muy sofisticada. Elena continuó investigando y descubrió algo aún más perturbador. Cecilia, o Carmen, tenía cómplices. Había una red pequeña pero organizada que la ayudaba a identificar víctimas potenciales, crear identidades falsas y lavar el dinero robado. Mira esto, me dijo Elena mostrándome unos documentos. Hemos identificado al menos a 3 cómplices regulares. Uno trabaja en el registro civil creando documentos falsos, otro en un banco diferente facilitando transferencias, y una mujer que actúa como referencia en empleos falsos. Y la policía no sabe nada de esto. Los casos están en diferentes jurisdicciones, con diferentes nombres. Nadie ha conectado los puntos hasta ahora, pero nosotras sí podemos hacerlo. Esa noche regresé a casa con una maleta llena de evidencia y un plan claro. Elena me había ayudado a contactar a las otras víctimas de Cecilia. 2 de ellas estaban dispuestas a testificar si conseguíamos arrestarla. Cuando llegué a casa, Matías y Cecilia estaban cenando. Me saludaron normalmente, como si nada estuviera pasando. «Mamá, ¿cómo te fue en el banco?», preguntó Matías. «Muy bien, mijo. Hablé con Carlos sobre lo que me pidieron. Dice que mañana podemos ir juntos para hacer los trámites».
Cecilia sonrió con satisfacción. ¡Qué maravilloso! Estoy tan emocionada de poder planear nuestra boda sin preocupaciones financieras. Sí, respondí, forzando una sonrisa. Quiero que tengan todo lo que se merecen. Después de cenar, mientras ellos veían televisión, subí a mi habitación y llamé a Elena. ¿Cómo vas con lo que te pedí?, le pregunté en voz baja. Ya está listo. Contraté a Miguel, el técnico de sonido. Mañana va a instalar equipos de grabación en tu sala y cocina. Son prácticamente invisibles, pero van a captar cada palabra que digan. Perfecto. ¿Y el contacto con la policía? Mi amigo el detective Herrera está muy interesado en el caso. Dice que con evidencia suficiente puede coordinar con las otras jurisdicciones para hacer un arresto simultáneo de toda la red. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Una semana máximo. Necesitamos grabarlos hablando sobre los planes específicos, conseguir evidencia de que están accediendo ilegalmente a información bancaria y coordinar con las otras víctimas para que presenten sus denuncias formales al mismo tiempo. Esa noche me quedé despierta organizando mi estrategia. Al día siguiente iba a comenzar a actuar como la víctima perfecta, dándoles exactamente lo que esperaban ver, una madre mayor, confiada y fácil de manipular. Pero por primera vez en mi vida, yo tenía el control real de la situación. Matías y Cecilia creían que estaban cazando a una paloma indefensa. Estaban a punto de descubrir que habían despertado a un halcón. El día siguiente llegó con una tensión eléctrica en el aire. Miguel había instalado los equipos de grabación antes del amanecer, mientras Matías y Cecilia dormían. Los dispositivos eran tan pequeños que parecían simples decoraciones. Un florero con micrófono incorporado, un marco de foto con cámara oculta, incluso un enchufe falso que grababa todo. Elena llegó temprano, fingiendo ser una amiga que venía a tomar café. Su presencia me tranquilizaba, pero también me recordaba que hoy tendría que actuar como nunca antes en mi vida. Necesitaba que Cecilia y Matías se sintieran tan seguros que bajaran completamente la guardia. Buenos días, saludé cuando bajaron a desayunar. ¿Durmieron bien? Hoy es un día muy importante para nosotros. Cecilia me abrazó con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Estoy tan nerviosa, Eugenia. Es como un sueño hecho realidad que usted quiera ayudarnos tanto. Por supuesto, mija. La familia es lo más importante. Miré a Matías con todo el amor maternal que pude fingir. Mijo, ya tienes todos los papeles que necesitamos para el banco. Sí, mamá. Carlos me explicó ayer por teléfono que necesitamos documentos de identidad de ambos y los papeles del préstamo de la casa para que pueda ser garante. Elena se acercó discretamente y me susurró al oído: todo está grabando perfectamente. Mantén la conversación específica. Durante el desayuno, guié la conversación exactamente hacia donde necesitaba. Cecilia, ¿ya calculaste cuánto necesitamos en total? Quiero estar segura de que tengo suficiente. Los ojos de Cecilia brillaron con codicia mal disimulada. Bueno, para ser completamente honesta, habíamos pensado en una boda más grande de lo que originalmente planeamos. Con sus recursos, podríamos hacer algo realmente espectacular. ¿Cuánto más grande? Matías intervino, claramente incómodo pero siguiendo el guión. Mamá, pensamos que con unos 400,000 pesos podríamos hacer una celebración que toda la familia recordará para siempre. Y para la casa, añadió Cecilia rápidamente, necesitaríamos que fueras garante de un préstamo de 800,000 pesos. Por supuesto, nosotros pagaremos las mensualidades, pero con tu historial crediticio podemos conseguir mejores tasas. Elena levantó discretamente su taza de café, indicando que todo se estaba grabando perfectamente. Me parece perfecto, respondí. ¿Y mis gastos médicos futuros? Matías me comentó que te preocupa que yo pueda necesitar cuidados especiales cuando sea más grande. Cecilia y Matías intercambiaron una mirada rápida. Claramente no habían discutido este punto conmigo directamente. Bueno, dijo Cecilia, recuperándose rápidamente. Pensamos que sería prudente que transfirieras la administración de tus cuentas principales a Matías. Por tu edad, ¿sabes? Para evitar complicaciones futuras. Todas mis cuentas. Solo las principales, mintió Matías. Para protegerte de fraudes o confusiones. Sigue siendo tu dinero,
solo que yo me encargaría de los trámites complicados. Elena se levantó discretamente y salió al jardín, fingiendo hacer una llamada telefónica. Era la señal de que habíamos obtenido suficiente confesión grabada para los cargos básicos. Me parece muy considerado de su parte, dije, manteniendo mi actuación. ¿Cuándo quieren ir al banco? ¿Qué tal si vamos ahora mismo?, sugirió Cecilia con ansiedad mal disimulada. No hay razón para esperar. Perfecto. Solo déjenme cambiarme de ropa. Subí a mi habitación y llamé inmediatamente a Elena. Fase 1 completa. ¿Estás lista para la fase 2? Todo listo. El detective Herrera está posicionado cerca del banco con su equipo. En cuanto intenten hacer las transferencias fraudulentas, los arrestamos. Pero cuando bajé, me esperaba una sorpresa que no había anticipado. Había otra mujer en mi sala, una que no conocía. Era joven, elegante, y estaba hablando animadamente con Cecilia. Eugenia, me dijo Cecilia, quiero presentarte a mi hermana, Carmen. Vino desde Guadalajara para conocerte antes de la boda. Mi sangre se congeló. Carmen. Ese era el nombre real de Cecilia, según la investigación de Elena. ¿Esta mujer era realmente su hermana, o era otra cómplice usando el nombre real de Cecilia como alias? Mucho gusto, dijo la mujer extendiéndome la mano. Cecilia me ha contado tanto de usted. Dice que es la suegra más generosa del mundo. El gusto es mío, respondí, tratando de mantener la calma mientras evaluaba esta nueva complicación. Elena regresó del jardín y inmediatamente notó la tensión en mi expresión. Se acercó disimuladamente. Carmen estaba diciendo que ella también pasó por algo similar cuando se casó, continuó Cecilia. Su suegra la ayudó mucho económicamente al principio. Sí, confirmó Carmen con una sonrisa que me erizó la piel. La familia debe apoyarse mutuamente, especialmente cuando se trata de asegurar el futuro de los jóvenes. Elena se acercó a mí y me susurró tan bajo que solo yo podía escuchar. Es ella. Es la verdadera Carmen. Cecilia debe ser un alias. Ahora entendía. No solo estaba enfrentando a una estafadora y mi hijo manipulado. Estaba ante una red organizada, y Carmen era claramente la líder de la operación. ¿Carmen también vive en Guadalajara?, pregunté, tratando de obtener más información. Sí, tengo un negocio ahí. Ayudo a familias con transiciones financieras, planeación de herencias, cuidado de adultos mayores, ese tipo de cosas. Elena me miró significativamente. Carmen acababa de admitir indirectamente su modus operandi. ¡Qué interesante! Has ayudado a muchas familias. Oh sí, muchas. Siempre me ha gustado ayudar a que las madres mayores puedan disfrutar de sus años dorados sin preocuparse por las cargas financieras. Es mejor cuando los hijos jóvenes toman esas responsabilidades. Matías se veía cada vez más incómodo. Podía ver en sus ojos que algo no le estaba gustando de esta conversación, pero no sabía exactamente qué. Bueno, interrumpió Cecilia, ¿nos vamos al banco? Carmen quiere acompañarnos para ser testigo de esta ocasión tan especial. Eso confirmó mis sospechas. Carmen no estaba ahí por casualidad. Probablemente era parte de su protocolo para casos de alto valor, supervisar personalmente la operación para asegurar que se ejecutara correctamente. Por supuesto, dije. Vamos todos. En el camino al banco, Elena me envió un mensaje de texto. Cambio de planes. Herrera dice que con Carmen presente podemos atrapar a toda la red de una vez. Sigue actuando normal. Cuando llegamos al banco, Carlos me recibió con su sonrisa profesional, pero pude ver en sus ojos que estaba nervioso. Había briefeado sobre la situación, pero la presencia de Carmen claramente lo había puesto en alerta. Buenos días, Eugenia. Estos son los familiares de los que me habló. Sí, Carlos. Mi hijo Matías, mi nuera Cecilia, y Carmen, la hermana de Cecilia. Carlos nos condujo a una oficina privada. Mientras él preparaba los documentos, Carmen comenzó a hacer preguntas muy específicas sobre los procedimientos del banco, como si estuviera evaluando la seguridad. Es fascinante cómo funcionan estas transferencias grandes, comentó Carmen. ¿Qué medidas de seguridad tienen para proteger a los clientes mayores de fraudes? Carlos la miró con suspicacia. Tenemos protocolos muy estrictos.
Cualquier transacción inusual requiere verificaciones adicionales. ¿Y qué considerarían inusual?, insistió Carmen. En ese momento, entendí que Carmen estaba tanteando las defensas del banco para planear futuros robos. Esta no era solo una estafa individual, era reconocimiento para operaciones futuras. Elena, que se había quedado en el lobby, apareció discretamente en la puerta y me hizo una señal. Era hora de la fase final. Carlos, dije, adoptando un tono firme que sorprendió a todos, antes de proceder con cualquier transferencia, necesito que me explique algo muy importante. Carlos, continué con voz firme, necesito que me explique por qué Lucía le dio información confidencial de mis cuentas a esta mujer hace 3 semanas. El silencio en la oficina se volvió sepulcral. Cecilia palideció visiblemente, Matías me miró con confusión total, y Carmen mantuvo su compostura, pero pude ver sus ojos calculando rápidamente una estrategia de escape. Carlos sacó una carpeta de su escritorio. Efectivamente, tenemos evidencia de que información confidencial fue compartida ilegalmente. Miró directamente a Cecilia. Su nombre real es Cecilia Morales o Carmen Soledad Ruiz. La máscara finalmente se cayó. Cecilia, o Carmen, dejó de sonreír y su expresión se endureció. No sé de qué están hablando. Matías, dije, volteando hacia mi hijo, quiero que escuches algo. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones que Elena había preparado. Era la conversación donde él decía, vamos a hacer que mamá pague todo. Mi hijo se quedó paralizado. Mamá, yo, nosotros. ¿Sabías que tu novia ya hizo esto con al menos 4 familias más en los últimos 5 años? Pregunté, sacando las fotografías que Elena había conseguido de las otras víctimas. Carmen se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Vámonos, Cecilia. Su nombre es Carmen, le dije a Matías. Y la mujer que dice ser su hermana es en realidad Cecilia, su cómplice principal. En ese momento, Elena entró a la oficina acompañada de 2 hombres en trajes. Perdón por la interrupción. Soy Elena Vázquez, investigadora privada, y ellos son el detective Herrera y el agente Morales de la Policía Estatal. Carmen intentó dirigirse hacia la puerta, pero el detective Herrera le bloqueó el paso. Carmen Soledad Ruiz está arrestada por fraude agravado, suplantación de identidad y asociación delictuosa. Matías, gritó Carmen desesperadamente, diles que esto es un malentendido. Somos una familia. Pero la bomba más grande estaba por explotar. El agente Morales sacó un segundo expediente. También tenemos órdenes de arresto para Matías Eugenia Santos por complicidad en fraude y conspiración. ¿Qué?, exclamé. Esto no estaba en el plan. El detective Herrera me explicó. Señora Eugenia, durante nuestra investigación descubrimos que su hijo ya había participado en una estafa similar hace 2 años, antes de conocer a Carmen. Matías se derrumbó en su silla. Mamá, yo necesitaba dinero. Tenía deudas de juego, había perdido mi trabajo. ¿De qué estás hablando?, le pregunté, sintiendo que el mundo se tambaleaba nuevamente. Elena abrió otro expediente. Hace 2 años, Matías convenció a doña Rosa Hernández, una viuda de 80 años, de que le prestara 200,000 pesos para un negocio falso. Nunca le devolvió el dinero. Ella murió 6 meses después, sin poder recuperar sus ahorros. No, grité. Eso no puede ser cierto. El patrón de comportamiento ya estaba establecido, continuó el detective. Carmen simplemente refinó su técnica y lo convenció de hacerlo en mayor escala. Matías comenzó a llorar. Mamá, estaba desesperado. Rosa me conocía desde niño, confiaba en mí. Pensé que podría devolvérselo rápido, pero las apuestas, perdí todo en una noche. Rosa Hernández, repetí el nombre. ¿La señora Rosa que vivía al final de nuestra calle? ¿La que me regalaba tamales en Navidad? Sí, murmuró Matías sin levantar la vista. Ella me preguntó por ti. Me dijo que había invertido dinero contigo y que no sabía nada de ti. Yo le dije que estabas muy ocupado con el trabajo, que seguramente pronto te comunicarías con ella. La devastación era completa. No solo había criado a un hijo que estaba dispuesto a robarme, sino que ya había robado y prácticamente matado a una mujer inocente que lo quería como un nieto. Carmen, esposada pero aún desafiante, se rió amargamente.
¿Crees que tu hijo es una víctima inocente, Eugenia? Él me contactó a mí, no al revés. Eso es mentira, gritó Matías. Tenemos los mensajes, dijo el agente Morales, sacando un teléfono confiscado. Matías escribió: tengo una oportunidad mayor. Mi madre tiene mucho dinero ahorrado y confía completamente en mí. ¿Te interesa asociarte? Elena me tomó del brazo para sostenerme. El shock era demasiado. Carmen continuó con crueldad: tu hijo me buscó porque había oído de mí a través de otros delincuentes. Ya tenía experiencia estafando ancianas. Solo necesitaba a alguien que refinara su técnica. Cállate, le gritó Matías. La verdad duele. No es cierto, replicó Carmen. Cuéntale a tu mami sobre las otras 3 mujeres mayores que estafaste antes de conocerme. Cuéntale sobre las casas empeñadas, los ahorros robados, las viudas que terminaron en asilos porque ya no podían pagar sus casas. No puede ser cierto, le supliqué a Matías. Elena sacó más documentos. Lo sentimos, Eugenia, pero es verdad. Hemos identificado al menos 5 víctimas en los últimos 3 años. Su hijo era un estafador antes de conocer a Carmen. Ella solo lo ayudó a profesionalizarse. Matías finalmente levantó la vista, con los ojos rojos de llorar. Mamá, empezó cuando perdí el trabajo. Tenía deudas enormes. No sabía qué hacer. La primera vez fue un accidente. Solo pedí prestado dinero pensando que podría devolverlo. Pero cuando no pude, fue más fácil buscar otra víctima que enfrentar las consecuencias. ¿Y nunca pensaste en pedirme ayuda?, le pregunté, destrozada. ¿Pedirte ayuda? Mamá, tú ya habías sacrificado toda tu vida por mí. No podía pedirte más. Era más fácil robar a extraños. Pero Rosa no era una extraña. Nos conocía desde que eras niño. Lo sé. Y me odio por eso todos los días. El detective Herrera intervino. Señora Eugenia, necesitamos que venga con nosotros para completar su declaración formal. También necesitamos que identifique si reconoce a alguna de las otras víctimas en las fotografías. Elena me mostró un álbum con fotos de mujeres mayores. Reconocí inmediatamente a 3 de ellas. Eran mujeres del mercado, de la iglesia, del banco. Mujeres que había visto por años, que siempre me saludaban con cariño. ¿Todas ellas?, pregunté en un susurro. Todas ellas, confirmó Elena. Y hay más que aún estamos investigando. Cuando esposaron a Matías, él me miró una última vez. Mamá, perdóname. Sé que no merezco perdón, pero te amo. Siempre te he amado. Si me amaras, le respondí con una voz que no reconocí como mía, nunca habrías lastimado a esas mujeres inocentes. Nunca habrías planeado robarme. Y nunca habrías dejado que Rosa muriera creyendo que la habías abandonado. Cuando se los llevaron, me quedé sentada en la oficina del banco, rodeada de evidencia de traiciones que nunca imaginé posibles. No solo había perdido a mi hijo, había descubierto que nunca había tenido al hijo que creía tener. Carlos me ofreció agua y me dejó sentada en silencio durante varios minutos. Elena se quedó conmigo, sosteniendo mi mano mientras yo procesaba la magnitud de lo que había descubierto. Mi hijo no era una víctima de Carmen. Era un depredador que había encontrado en ella a una socia perfecta. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones policiales, entrevistas con fiscales y confrontaciones con una realidad que nunca imaginé posible. Elena se quedó conmigo durante todo el proceso, siendo mi ancla en medio de la tempestad emocional que amenazaba con destruirme completamente. El detective Herrera me citó en la estación para revisar toda la evidencia que habían recopilado. Cuando llegué, me esperaba una sorpresa que me llenó de una extraña mezcla de satisfacción y dolor. Había otras 4 mujeres sentadas en la sala de espera. Todas eran víctimas de mi hijo y su red de cómplices. Señora Eugenia, me dijo una de ellas levantándose para saludarme, soy Marta Delgado. Su hijo me robó los ahorros de toda mi vida hace 8 meses. Era una mujer de unos 70 años, elegante pero con una tristeza profunda en los ojos. Me abrazó y comenzó a llorar. Pensé que nunca iba a haber justicia. Pensé que moriría sin recuperar nada. Las otras mujeres se acercaron. Cada una tenía una historia devastadora que contar. Esperanza Vega, de 68 años, había perdido su casa porque Matías la convenció de empeñarla para un negocio ficticio.
Pilar Santos, de 75 años, había usado sus ahorros de jubilación para ayudar a mi hijo, quien le había prometido multiplicar su dinero en 6 meses. La más desgarradora era la historia de Amparo Castillo, de 82 años. Matías la había convencido de vender sus joyas familiares y darle el dinero para pagar una supuesta operación de emergencia para mí. Me dijo que usted estaba muy enferma, pero que tenía demasiado orgullo para pedirle ayuda, me contó Amparo con lágrimas en los ojos. Vendí el anillo de mi abuela, los aretes de mi madre, todo lo que tenía de valor porque pensé que estaba salvando la vida de la mamá de ese muchacho tan bueno. Cuando el detective Herrera nos reunió a todas en la sala de conferencias, nos explicó el alcance completo de la operación criminal. Hemos logrado trazar al menos 12 víctimas directas en los últimos 3 años, con un total robado de más de 3.2 millones de pesos. Elena había trabajado incansablemente con las autoridades para rastrear el dinero. La buena noticia, nos dijo, es que hemos logrado congelar varias cuentas bancarias donde Carmen y sus cómplices lavaban el dinero. También hemos embargado 2 propiedades que compraron con fondos robados. ¿Y mi hijo?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Matías ha decidido cooperar completamente con la investigación a cambio de una reducción en su sentencia, explicó el fiscal asignado al caso. Nos ha dado información sobre otros cómplices que no conocíamos y ha proporcionado detalles sobre cómo operaba la red. Durante los días siguientes, asistí a múltiples audiencias judiciales. Ver a Matías sentado en el banquillo de los acusados, vestido con el uniforme de la prisión, era surreal. Durante una de las audiencias, pidió permiso para dirigirse directamente a las víctimas. Sé que no merezco perdón, dijo con voz quebrada, pero quiero que sepan que estoy completamente arrepentido. No hay excusa para lo que hice. Era un cobarde que eligió lastimar a personas inocentes en lugar de enfrentar mis problemas. Amparo se levantó de su asiento. ¿Sabes que tuve que mudarme con mi hija porque ya no podía pagar mi renta? ¿Sabes que no he podido comprar mis medicinas para la diabetes porque no tengo dinero? Matías comenzó a llorar. Lo sé. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar el daño que causé. ¿Cómo?, le pregunté, hablando por primera vez directamente en la audiencia. ¿Cómo vas a compensar los años de tranquilidad que les robaste a estas mujeres? ¿Cómo vas a devolverles la confianza en la humanidad que destruiste? No puedo, admitió. Solo puedo trabajar desde la prisión para ganar dinero y enviárselos a ustedes, poco a poco, durante el tiempo que sea necesario. El juez intervino. El acusado Matías Santos ha sido sentenciado a 12 años de prisión por fraude agravado, asociación delictuosa y abuso de confianza. Adicionalmente, deberá pagar restitución completa a todas las víctimas. Carmen recibió una sentencia de 15 años, y sus cómplices entre 5 y 8 años cada uno. Pero lo que más satisfacción me dio fue saber que las autoridades habían usado nuestro caso para desmantelar una red que se extendía por 5 estados. 3 semanas después del juicio, el detective Herrera me citó en su oficina con noticias inesperadas. Señora Eugenia, hemos recuperado más dinero del que esperábamos. Carmen tenía cuentas ocultas en el extranjero que logramos rastrear con ayuda internacional. Elena sonrió. Cuéntale la mejor parte. Hemos podido recuperar aproximadamente el 80% del dinero robado a todas las víctimas. En su caso específico, como la estafa no se completó, sus ahorros están intactos. Pero además, recibirá una compensación del Fondo de Víctimas de Delitos. 2 meses después, organizamos una reunión de todas las víctimas para celebrar algo que nunca pensamos que sería posible: justicia real. Marta había podido mudarse de vuelta a su propio apartamento. Esperanza estaba en proceso de recuperar su casa. Pilar había podido reabrir su pequeño negocio de costura. Amparo, la más afectada, había recibido ayuda especial del Fondo de Víctimas y ahora tenía seguro médico pagado y una pensión asegurada. Cuando nos abrazamos ese día, me dijo: Eugenia, su valor para denunciar nos salvó a todas. Si usted no hubiera sido tan inteligente y valiente, seguiríamos siendo víctimas silenciosas. El aspecto más satisfactorio de todo el proceso fue saber que nuestra evidencia había permitido a las autoridades prevenir futuras estafas. La red de Carmen había sido completamente desmantelada, y 3 de sus víctimas anteriores en otros estados también habían logrado recuperar parte de su dinero. Elena me acompañó a la audiencia final de sentencia. Cuando salimos del juzgado, me sentí extrañamente liberada.
¿Sabes qué es lo más irónico?, le dije. Matías siempre me dijo que cuando fuera grande me iba a cuidar. Al final, fui yo quien tuvo que proteger a todas esas mujeres de él. Hiciste más que protegerlas, me respondió Elena. Les devolviste la esperanza en la justicia. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Había enfrentado la traición más grande de mi vida y había salido victoriosa. Había aprendido que tenía una fuerza interior que nunca supe que existía. Y más importante, había convertido mi dolor personal en justicia para otras mujeres que necesitaban que alguien luchara por ellas. La mujer que había criado a un estafador había logrado desmantelar toda una red criminal. 6 meses después del juicio, me encontré sentada en la misma cafetería donde solía reunirme con Elena cuando éramos jóvenes, antes de que la vida nos llevara por caminos tan diferentes. Pero ahora éramos 2 mujeres mayores que habían enfrentado juntas una de las pruebas más difíciles que la vida puede presentar. ¿Cómo te sientes realmente?, me preguntó Elena mientras revolvía su café con leche. Conocía esa mirada suya. Era la misma que tenía cuando éramos adolescentes y me hacía las preguntas difíciles que nadie más se atrevía a hacer. Libre, respondí sin dudar. Por primera vez en mi vida adulta, me siento completamente libre. No era una respuesta que esperaba dar. Durante meses había anticipado que me sentiría destruida, traicionada, amargada. Y sí había sentido todo eso, pero debajo de esas emociones había descubierto algo inesperado, un alivio profundo y liberador. ¿Sabes?, continué, durante 35 años construí mi identidad completa alrededor de ser la madre de Matías. Todo lo que hacía, cada decisión que tomaba, cada sacrificio que hacía, era por él. Vivía para asegurar su bienestar y su futuro. Elena asintió, comprendiendo hacia dónde me dirigía. Pero ahora me doy cuenta de que esa no era vida, era servitud voluntaria. Me había convertido en una extensión de otra persona, no en una persona completa por sí misma. Había pasado las últimas semanas reflexionando sobre esto con la ayuda de una psicóloga que Elena me había recomendado. La doctora Jiménez me había ayudado a entender que mi valor como persona no dependía de mi función como madre, y que los errores de Matías no eran mi culpa. La maternidad es hermosa cuando es equilibrada, me había explicado la doctora. Pero cuando se convierte en autoaniquilación, cuando perdemos nuestra identidad individual por completo, no estamos siendo buenas madres. Estamos criando hijos que nunca aprenden a valorar los sacrificios de otros porque los ven como normales y esperados. Elena me tomó la mano. ¿Y qué vas a hacer ahora con toda esa libertad? Sonreí, sintiendo una emoción que no había experimentado en décadas, expectativa por mi propio futuro. Primero, voy a viajar. ¿Recuerdas que siempre quisimos conocer las pirámides de Teotihuacán? Nunca fui porque el dinero era para la educación de Matías. Pues el próximo mes voy a ir. ¡Qué maravilloso!, exclamó Elena. ¿Y después? Después voy a hacer algo que siempre quise pero nunca me permití. Voy a tomar clases de pintura. Siempre me gustó dibujar cuando era joven, pero dejé todo eso de lado cuando nació Matías. Había encontrado un taller de arte para adultos mayores en el Centro Cultural de la ciudad. La maestra, una mujer de mi edad que había comenzado a pintar a los 60, me había dicho algo que me impactó. El arte no tiene fecha de vencimiento. La creatividad puede florecer a cualquier edad si le damos permiso. También estoy pensando en mudarme, agregué, sorprendiendo incluso a mí misma al decirlo en voz alta. ¿Mudarte? ¿Por qué? Esa casa está llena de recuerdos de una vida que ya no existe, de una versión de mí que ya no soy. Quiero un espacio nuevo, más pequeño, que sea completamente mío. Había estado viendo departamentos cerca del centro, lugares con más luz, más vida, más conexión con el mundo. Durante décadas había vivido en función de lo que Matías necesitaba: espacio para jugar, buenas escuelas cercanas, un jardín para que corriera. Ahora podía elegir basándome en lo que yo quería: una vista bonita, cercanía a lugares culturales, vecinos de mi edad con quienes pudiera hacer amistad. ¿Y has sabido algo de Matías?, preguntó Elena con cuidado. Suspiré. Era la pregunta inevitable, la que todos me hacían con esa mezcla de curiosidad y compasión. Me escribió una carta hace 2 semanas. La primera desde que está en prisión. Elena esperó pacientemente a que continuara. Dice que está trabajando en la lavandería de la prisión y que todo lo que gana lo está enviando al fondo de restitución para las víctimas.
También dice que está tomando terapia psicológica y que finalmente entiende la magnitud del daño que causó. ¿Y tú qué sientes al respecto? Esperanza. No esperanza de que podamos reconstruir nuestra relación como era antes, porque esa relación estaba fundamentada en una dinámica tóxica, pero esperanza de que tal vez, algún día, pueda convertirse en una persona mejor. La verdad era más compleja. Había días en que lo odiaba por todo lo que había hecho, no solo a mí sino a todas esas mujeres inocentes. Había días en que lloraba por el hijo que pensé que tenía y que nunca había existido realmente. Pero también había días en que sentía una extraña gratitud porque su traición me había obligado a descubrir quién era yo realmente. ¿Le vas a responder?, preguntó Elena. Sí, pero voy a establecer límites claros. Puedo perdonar, eventualmente, pero no voy a olvidar. Y definitivamente no voy a volver a ser la madre que sacrifica todo por un hijo que no aprecia esos sacrificios. Elena sonrió. Me alegra escucharte hablar así. Suenas como la Eugenia que conocí cuando éramos jóvenes, antes de que te convirtieras completamente en la mamá de Matías. Tenía razón. Durante décadas había perdido de vista a la mujer que era antes de convertirme en madre. Esa mujer tenía sueños propios, ambiciones personales, una personalidad completa e independiente. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije a Elena. Las otras víctimas me han enseñado algo hermoso sobre la resiliencia. Elena levantó una ceja, curiosa. Marta, la señora que perdió sus ahorros, ahora da clases de cocina para otras mujeres mayores. Dice que cocinar para otros le devolvió el sentido de propósito. Esperanza abrió un pequeño grupo de apoyo para víctimas de fraude. Amparo empezó a tejer cobijas para donar a un orfanato. ¿Y eso qué te enseña? Que el dolor puede transformarse en propósito si no nos quedamos atrapadas en él. Que podemos usar nuestras heridas para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Por eso había decidido trabajar como voluntaria en el Centro de Atención a Víctimas de Delitos. Mi experiencia podía ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por traiciones similares. Podía enseñarles lo que había aprendido, que la supervivencia no solo es posible, sino que puede llevar a una vida más auténtica y plena. Elena y yo terminamos nuestro café y caminamos por el parque donde solíamos jugar cuando éramos niñas. Había algo poético en cerrar ese círculo, en volver a ser simplemente nosotras, dos amigas disfrutando de una tarde sin la carga de ser madres, esposas, cuidadoras o víctimas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta nueva versión tuya?, me dijo Elena mientras nos sentábamos en una banca bajo un árbol frondoso. ¿Qué? Que ya no te disculpas por existir. Antes siempre decías, perdón por molestar, perdón por necesitar, perdón por tomar tiempo. Ahora hablas con la confianza de alguien que sabe que merece espacio en el mundo. Tenía razón. Había dejado de vivir como si mi existencia fuera una imposición para otros. Había dejado de minimizar mis necesidades y deseos. Por primera vez en décadas, me sentía con derecho a ser feliz por mí misma, no a través de otros. Cuando Elena me preguntó si me sentía sola sin Matías, le respondí con una verdad que me sorprendió. Estoy sola, pero no estoy vacía. Hay una diferencia enorme entre soledad y vacío. Durante años había temido la soledad, había hecho cualquier cosa para evitarla, incluso sacrificar mi bienestar. Ahora entendía que había estado confundiendo soledad con abandono. La soledad podía ser elegida, podía ser pacífica, podía ser fértil. Hoy estoy sola, le dije a Elena mientras veíamos a unas palomas compartir migajas de pan que alguien había dejado. Pero por primera vez en mi vida, estoy en paz.